Bienvenidos a Raíces Cristianas, un programa pensado para el crecimiento del cristiano. Mi nombre es César Luis Mamaní. Y damos gracias al Señor que podemos comenzar con esta segunda parte de este estudio que hemos llamado Pastolatría, un camino hacia la jerarquía. Esperamos realmente en el Señor que puedan ser bien recibidos todos estos estudios y que de esa forma podamos ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el día de ayer hemos hecho lo que se llama una introducción, exponiendo lo que creemos nosotros es muy peligroso dentro de las iglesias contemporáneas y lo que quizás en muchas de las ocasiones está frenando lo que es la bendición de nuestro Señor para la iglesia de Cristo. La pastolatría es un problema que tristemente está entre nosotros, a veces por ignorancia escritural u otra vez porque lo están haciendo de manera agrede, como para obtener algún beneficio de todo esto. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a hacer la segunda parte y que la hemos titulado Quemando incienso a la serpiente de bronce. Y está basado este título en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ahí nos dice a nosotros que Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Hermano, recordemos un poco lo que había sucedido en aquellos tiempos, después que el pueblo de Israel caminaba hacia el Mar Rojo. El pueblo comenzó a hablar mal contra Dios y Moisés, quejándose por las condiciones que vivían en el desierto, olvidándose de todas las maravillas que Dios estaba haciendo con el pueblo. Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murieron muchos. El pueblo pidió a Moisés que rogara a Dios que quitara la serpiente ardiente y Dios ordenó que se haga una serpiente ardiente de bronce y la puso en un asta y el que mirare a la serpiente viviría. Esta historia nosotros la podemos corroborar y encontrar en Número capítulo 21 versículos 4 al 9. Hermanos queridos, esta misma serpiente ardiente de bronce, que era una provisión que Dios dio al pueblo por causa de su pecado, 700 años después le estaban quemando incienso el mismo pueblo de Israel. Nosotros podemos ver cómo con el tiempo las personas tienen la tendencia a olvidarse lo bueno, en este caso, que había resultado ser esta serpiente ardiente. Ahora, pasados 700 años, comenzaron a convertir esta bendición en una maldición. Hermanos queridos, hoy en día el pueblo cristiano, en muchos de los casos, y damos gracias a Dios que es en muchos de los casos y no en todos los casos, están quemando incienso sin darse cuenta que cuando con su adulación, su lisonja, su servilismo hacia el líder de turno, pretenden ganarse la aprobación del siervo de Dios. Estamos nosotros estudiando lo que es la pastolatría y sabemos nosotros que este tipo de idolatría hacia el hombre ha estado
a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo. Tristemente, así como el pueblo de Israel ha estado quemando incienso a esta serpiente ardiente que alguna vez fue una provisión de parte de Dios para el pueblo de Israel, ahora lo estaban convirtiendo en un ídolo. Esto, hermano querido, es más que una muestra, por supuesto, de la mediocridad de que muchas veces cae el pueblo de Dios. Y cae en esa mediocridad por causa de la falta de vida espiritual. Lo bueno que Dios levantó, en este caso para el cuerpo de Cristo, pastores, maestros, diáconos, misioneros, etc. Lamentablemente, algunos solamente lo han convertido en maldición, en idolatría, y queman incienso como la serpiente de bronce. Hermano querido, el idolatrar o el querer ensalzar, encumbrar al hombre más que a la palabra de Dios en algunos de los casos, esto es pastorlatría. No solamente este término va referido al pastor, sino también puede abarcar y abarca, por supuesto, el término a aquellos otros líderes de la iglesia, aquellos otros ancianos que puedan estar liderando de alguna forma la congregación. Hermanos, dentro de los círculos evangélicos hay peligros de lo que quizás nosotros somos inconscientes. Por ejemplo, cuando atribuimos una autoridad u homenajeamos demasiado a un hombre de Dios que es usado como instrumento de gran bendición para el cuerpo de Cristo, ahí comenzamos a quemar incienso. Podemos caer en esa trampa también. Tenemos la tendencia de poner nuestra confianza en hombres y más cuando vemos que por la gracia de Dios son puestos por líderes en la iglesia. Claro que sí, hay muy buenos pastores, hay muy buenos maestros, hay muy buenos diáconos, hermanos capacitados y preparados por Dios. Que tristemente a veces algunos hermanos, por causa de su mediocridad espiritual, comienzan a poner o a posar sus ojos en el hombre y no en Cristo Jesús. Hermano querido, esto lamentablemente es muy peligroso cuando se empieza a practicar dentro de las iglesias cristianas. Y surge en muchos de los casos el peligro de que algunos, contemplando la autoridad o la capacidad del líder de la iglesia, deposita cierta confianza, y presta atención, una confianza supersticiosa. Por eso es que lamentablemente vemos nosotros a algunos hermanos neófitos, o más bien algunos hermanos que no han crecido espiritualmente, que vienen con cierto aire de superstición hacia el líder de la iglesia o algún integrante que esté en algún puesto de liderazgo en la iglesia, y le pide oración. Pero no es un pedido de oración como que, bueno, ayúdame a orar, acompáñame en oración. No, es una apuesta supersticiosa sobre la persona, pensando que el líder, por ser un pastor o un maestro o una persona que esté en un cargo superior, entre comillas la palabra superior, pueda estar, como dijeron muchas veces, más cerca de Dios. Bueno, eso es algo supersticioso, es una confianza supersticiosa, y ahí se ha comenzado a practicar lo que es la pastorlatría. Hermanos, eso es quemar incienso a la serpiente de bronce. Hermanos, los cristianos, salvo por la sangre de Cristo, hemos renunciado a los santos de la tradición católica romana. Todo aborrecemos. El solo pensar que tenemos que venerar imágenes, a nosotros los creyentes nos produce cierto celo santo. Pero lamentablemente podemos caer poco a poco en el peligro de canonizar y levantar como la serpiente de bronce a un ministro de Dios. Hermanos, cuando hacemos esto es como levantar otra tanda de santos a la manera cristiana.
Esto, hermanos queridos, ya sucedió en la historia primitiva de la iglesia. Nada más que, bueno, la Biblia lo llama partidismo. En 1 Corintios 1:12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahí vemos nosotros la división. Hoy en día también podemos lamentablemente ver cómo algunos hermanos dicen: yo prefiero a tal predicador, yo prefiero a tal otro predicador, y comienzan a hacer el partidismo. Comienza cada uno a tener su preferencia por diferentes motivos de pastor. Eso puede llevar tristemente a lo que es la pastolatría, y por supuesto que es una puerta, es un camino abierto a lo que es la jerarquía, que Dios mediante vamos a tratar en el próximo programa. Y viniendo un poco más adelante de la historia cristiana, oímos nombres como Calvino, Lutero, Juan Wesley, Agustín de Hipona, Arminio, etc. Y vemos todo este tipo de personas que hoy tristemente en estos tiempos prácticamente ponen por igual e incluso por encima de la palabra de Dios sus escritos. Esto también es quemar incienso a la serpiente ardiente de bronce. Reconocemos que muchos de estos nombres han contribuido, han colaborado bastante a lo que son las doctrinas y las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Pero no podemos nosotros ensalzar ni encumbrar el nombre de estos personajes que alguna vez han sido de bendición. E incluso en muchos de los casos hay personajes que dudamos realmente, o por lo menos tienen dudosa capacidad de saber si son o no son hijos de Dios. Hermanos, amemos a los buenos maestros bíblicos, pero no caigamos en la pastolatría de la serpiente de bronce. Esta práctica rebaja la congregación a ser siervos de los hombres, pero no de Dios. Es lamentable ver cuando los hermanos comienzan a posar los ojos en el hombre por causa de su capacidad, por causa de la sabiduría que Dios ha derramado sobre este ministro. Pero también es triste ver cuando estos ministros dejan que ese tipo de adulación, ese tipo de servilismo le beneficie a ellos. Eso también es bastante triste y es pecado. Hermano, exhorto a todo el cuerpo de Cristo que realmente podamos nosotros caminar libremente y sin carga, sacándonos todo este tipo de idolatría que quizás está en nuestro corazón. No le prendamos incienso a la serpiente de bronce. Que el Señor les bendiga.